Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ya arrancamos entonces esta nueva edición de viernes de Hablando Claro, siempre a través de Santa Rosa Radio TV. Los saluda como de costumbre su amigo Lucho Claros. Vamos a estar conectados de 8 a 9 de la mañana. Y recuerde que Hablando Claro se repite también a las 11 de la noche. Así que atención. Pero ahora estamos en vivo y en directo. Atención, 8 y 3 de la mañana exactamente. Tenemos temas importantes como siempre para compartir con todos ustedes y como siempre los invitamos a participar con nosotros. Somos un medio multiplataforma interactivo, así que contamos de inmediato con su participación, con sus preguntas, con sus comentarios, los saludos también que puede enviar por supuesto aquí al programa, pero sobre todo sus consultas y sus comentarios. Para el día de hoy vamos a estar con François Novaro, quien es un destacado abogado, especialista en el tema de seguridad ciudadana, así que vamos a estar analizando esta situación que es uno de los mayores problemas que lamentablemente sigue afectando a nuestro país en medio de la coyuntura, el revuelo que ha causado pues la captura de este tipo denominado como el monstruo, Eric Moreno, en Paraguay. Hay hasta 5 países, estamos leyendo que están pidiendo la extradición, ¿no? Para que en esos países precisamente este tipo pague por sus delitos. En fin, hay toda una polémica que se ha generado también por las declaraciones de las autoridades paraguayas que hablan de corrupción en algunos elementos de la Policía Nacional Peruana. Es más, señalan algunos efectivos o altas autoridades de Paraguay que la Policía Peruana no tenía conocimiento de este último operativo, porque en los anteriores hubo filtración de información y que pidió posibilitó, mejor dicho, la fuga en ese momento del monstruo, cuando ya estaba prácticamente rodeado y también su captura era inminente en Paraguay. Vamos a estar hablando de toda esta situación con el doctor Novaro en unos instantes más, pero también vamos a estar con la noticia positiva con Iris Cusicanqui, quien es mentor en crecimiento digital, que tiene un proyecto muy bonito que tiene que ver con marketing para emprendedoras, ¿no? Entre 30 a 60 años le enseñan absolutamente todo, sobre todo a las mujeres que quieren emprender, hacer un negocio, así que vamos a estar con ella también más adelante. Escríbanos, envíenos también sus consultas al 959-685-227, 959-685-227, en sintonía de Hablando Claro. Arrancamos entonces. Bienvenido, doctor François Novaro. Muchas gracias por estar aquí en Santa Rosa Radio TV. Muchas gracias, Lucho, por tu invitación. Honrado de estar en tu programa Hablando Claro. Venimos casualmente a hablar claro, sin medias tintas, sin ninguna reserva. Como tiene que ser, doctor. Alturado y claro. Claro que sí. A ver, arrancamos con esto último que estábamos mencionando, ¿no? La captura de este tipo, peligroso, el monstruo, uno de los sujetos más peligrosos, uno de los criminales más buscados en los últimos tiempos, pero que ahora se ha revelado por parte de las autoridades paraguayas de que había gente de la Policía Nacional Peruana que le filtraba información y que permitió su fuga en anteriores operativos donde lamentablemente se frustró la posibilidad de capturarlo. ¿Qué le parece? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Kevin Moreno, alias el monstruo, no es el primer monstruo que tenemos en el Perú. Ha habido monstruos y peores. Ha habido un monstruo como Abimael Guzmán, por ejemplo, que fue capturado. Y el día que fue capturado, lo recuerdo perfectamente, nos causó algarabía, orgullo. Los peruanos estábamos contentos, felices de la captura por la buena labor de la AGEIN en esa época, de policías que tenían una autonomía presupuestal, autonomía operacional, secretismo. Eso. Y lograron capturar a Abimael. Y como un grupo de élite. Un grupo de élite. Ahora, no sé si la ciudadanía, nosotros, usted mismo lo dice en la introducción de este prestigioso programa, no sé si nos sentimos orgullosos o avergonzados por lo que ocurre. La policía paraguaya está diciendo ahora, como usted lo ha mencionado, que no hubieron filtraciones casualmente porque hubo este secretismo que yo digo y la actuación fue totalmente hecha por la policía de ese país. Sí. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa? ¿Cuáles son las palabras de defensa de este mal llamado monstruo? Su defensa ha sido que la policía peruana lo apoyaba, es decir, habían filtraciones. ¿Y qué dice el exministro del Interior, Santibáñez, que ahora es ministro de Justicia premiado
no contradice lo que dice el delincuente. Sí. Al contrario, lo reafirma. Ha dicho que por lo menos han identificado a 3 malos elementos de la policía que efectivamente daban información. En sus funciones él supo de la captura de uno, pero ahora que está en coordinación con el ministro Malaver, dice que han habido otros más. Pero en vez de tener un liderazgo, un referente ético, moral al frente que nos llene de orgullo por esta captura que debió ser coordinada además por la policía peruana, la Interpol y la policía de estos otros países, donde también hay bandas internacionales, transnacionales, por ejemplo en Brasil, sí, claro, mucho más fuertes, importantes que la del Tren de Aragua, por ejemplo, y que le han dado cabida, han ayudado a este monstruo a escapar, eso es conocido. Entonces, como usted nos ha invitado para hablar hoy del tema de seguridad ciudadana, y seguramente pedirán que demos algunos alcances de medidas de fuerza, medidas de impacto. ¿Por qué no dar una hoy, actualmente, para este tema de la captura transnacional de este sujeto? Crear una AGIN, hemos mencionado una AGIN para la captura de los cabecillas terroristas, que es histórico en el Perú. ¿Por qué no crear un GEIN actual con autonomía presupuestal, operacional, financiera, para las bandas de extorsionadores, para las bandas transnacionales, mejor dicho, ¿no? En coordinación con la policía de la Interpol y en coordinación con todas las embajadas o ministerios de relaciones de los países donde están involucrados, Venezuela, Brasil, donde salen estas bandas transnacionales. Esa sería una interesante propuesta, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que está ocurriendo en los últimos tiempos aquí en nuestro país, con la operación ya en territorio de estas organizaciones transnacionales, como bien usted dice, y también de la forma como estas bandas ya operando aquí en territorio peruano puntualmente se están expresando, ¿no? Con esta violencia extrema, ingresando al terreno de la minería ilegal, el narcotráfico, el tema de la trata de personas, la explotación sexual y otros delitos, el tema también de las extorsiones que ha mencionado, ¿no? O sea, estamos llegando a niveles realmente que antes no se veía puntualmente en el transporte público, ¿no? Ahora la gente en la familia o con los amigos o a través de los medios de comunicación hasta tenemos que hacer recomendaciones de en qué sitio se tiene que sentar uno en un bus, para evitar que si llega un salvaje, un sicario, no te vaya a caer una bala y te vaya a matar. O sea, eso no se puede concebir. Claro, nos encontramos realmente entre la espada y la pared, arrinconados por la delincuencia y abandonados por las autoridades. No vemos estrategia. No hemos visto una acción líder en el Ministerio del Interior desde esta administración Castillo-Boluarte que hemos tenido. Han habido innumerables ministros del Interior, ya perdí la cuenta cuántos subieron, de repente usted lo sabe. Y varios de ellos con serios cuestionamientos. Totalmente, ¿no? Inclusive el último, lamentablemente, ¿no? Que hoy, como decía, en vez de defender a la ciudadanía, avala la defensa de un delincuente. Pero a lo que usted iba referente a que nos vemos arrinconados por la delincuencia y por estas bandas transnacionales que campean en el Perú, es increíble que ahora haya extorsión también a los transportistas, pero no solo a los transportistas, sino a los comercios familiares. A todos. No se está atentando acá contra las grandes transnacionales o las grandes cadenas de farmacias o de restaurantes. Se atenta contra colegios privados, de un poco populares, o se atenta contra comercios familiares, como decía. ¿Por qué? Como le dije hace unos segundos, nosotros tenemos varias propuestas, venimos trabajando este tema de seguridad ciudadana desde el año 2016, con un equipo técnico de líderes, de generales, coroneles, también la sociedad civil conocedora de este tema. Pero lo que nos falta, señor Luis Claros, y eso lo debo decir, porque tenemos innumerables diagnósticos. Eso hay de sobra. Hay diagnósticos, informes, estrategias no cumplidas, pero ¿dónde está el liderazgo? Eso. ¿Dónde tenemos a un ministro que lleve a la vanguardia la defensa de la ciudadanía? Buen tema. ¿Cómo arrancamos entonces, doctor Novaro? A ver, ¿cómo arrancamos? ¿Desde dónde tiene que partir todo eso? Desde los políticos. Ajá. Los políticos tan venido a menos hoy. Desde el máximo cargo, desde la misma presidenta de la República. Que debe mandar y comandar. ¿Y la presidenta Boluarte le interesa solucionar el tema de la seguridad o inseguridad ciudadana, cree usted, o no? Bueno, yo creo que lo que le interesa es tener todos estos
casos mediáticos, como por ejemplo para distraer esto del monstruo, donde usted lo ha mencionado, prácticamente no ha habido actividad de la Policía Nacional del Perú. Más bien se le ha tenido oculta a la Policía Nacional del Perú. Qué vergüenza realmente, ¿no? Entonces lo que decía al comienzo, en vez de sentirnos orgullosos hoy día, no estamos orgullosos, sino un poco avergonzados por esta actividad. Pero el liderazgo sí tiene que venir desde lo más alto de las esferas de la política. Correcto. En este caso, la presidenta, que bueno, la presidenta de la República parece más interesada en llegar al 2026 y bueno, solucionar los graves problemas e investigaciones y presuntas denuncias que tiene actualmente ante la Fiscalía. Pero, ¿y luego quién sigue? El presidente del Consejo de Ministros. Como le digo, antes de dar todas estas propuestas que tenemos, que son medidas de impacto y que podemos cambiar las cosas en 2-3 meses, podríamos cambiar las cosas. Y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, con este audio que sigue sin esclarecerse y que la mayoría de políticos en el Congreso lo ha minimizado. Totalmente. Con esta llamada o esta comunicación con Santibáñez, donde hablan o donde interceden en favor pues de un policía delincuente, ¿no? Casualmente le decía que no tenemos políticos líderes, sino tenemos, diríamos, vendedores de ilusiones o estafadores de la política que se hacen llamar políticos, lamentablemente. Y lo que necesitamos es gente con un respaldo moral, técnico, profesional, por supuesto, pero sobre todo ético y con liderazgo, que lleve adelante a la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, en conjunción con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y el INPE, que son las 4 patas de la mesa que integran la seguridad ciudadana en una coordinación perfecta para poder accionar las estrategias que deberían haber. Estrategias que, como le dije hace un rato, están escritas. Tenemos informes, tenemos estadísticas, percepción de inseguridad, pero no hay un liderazgo. Y mientras que no tengamos a un líder adelante en el Ministerio del Interior, respaldado plenamente por su líder máximo, que debe venir de la Presidencia de la República, vamos a seguir a la deriva y al abandono. Ya llegó al tema del ministro. ¿Qué le parece el ministro Malaver? Bueno, nosotros en principio pensamos que el líder del Ministerio del Interior debe ser un político y de preferencia civil, que se maneje un poco aparte de todos los temas que ya un poco molestan dentro del Ministerio del Interior, usted lo sabe. Es una cartera bien difícil, ¿no? Es la silla voladora. Nadie quiere llegar ahí. Nadie quiere, pero... Hay muchas pugnas internas. Pero nosotros sí queremos, porque nuestro compromiso político es con la patria. Porque, señor Claro, si usted me lo permite, aparte de todo este tema de seguridad ciudadana, ¿quién se mete a la política? ¿Por qué los profesionales de primer nivel de las mejores universidades del país no ingresan a la política? No, yo no entro a la política porque tengo mi negocio o porque la política es muy cochina. No, nosotros sí decidimos porque tenemos nietos, porque tenemos hijos, porque hemos visto que estamos gobernados por gente, por ejemplo, del sombrero que hoy día está en la cárcel. Entonces no podemos permitir eso, ni a nivel del Congreso ni a nivel del Poder Ejecutivo, y menos de los gobiernos regionales, donde también hay que dar un apoyo. Y ahí otra medida de impacto es fortalecer la seguridad ciudadana en los gobiernos regionales. ¿Y por qué no dar la idea de un servicio militar obligatorio en estas regiones tan convulsionadas? Debatamos eso. Otra medida de impacto inmediata, que podríamos pasar de 25.000 a 30.000 policías efectivos en las calles dirigidas a la investigación. Podríamos llegar a 200.000 policías si es que queremos. ¿Y cómo lo hacemos? Usted me dirá, pero qué fácil es decirlo. ¿Cómo lo hacemos de la noche a la mañana? Rápidamente, señor. Por ejemplo, las tareas administrativas de la policía. ¿Por qué no encargársela a policías en retiro? El tema del tránsito, ¿por qué no probar con una institución privada o dárselo a los privados? Ya la ATU trabaja en lo que es tránsito vehicular. Ya han habido propuestas en ese sentido, pero no se han aplicado. No se aplica y seguimos ninguna en de lo estas mismo, propuestas, incluso con el personal administrativo también en la policía. El resguardo de las grandes instalaciones del Estado, los penales, ¿por qué no dárselo a las Fuerzas Armadas y no desperdiciar a policiales en actividades de tránsito o en actividades administrativas? Tener efectivos policiales que investiguen, que identifiquen a los delincuentes, que hagan el trabajo del policía. Ya nadie toca, vamos a esperar la campaña que va a empezar a fin de año o al comienzo del próximo, y recién seguramente volverán a sacarlo del 24x24. ¿Usted se acuerda del 24x24? Sí, claro, que se dijo seguimos que con el 24x24. Y seguimos con o el necesitamos mismo tema. policías a tiempo completo. Pero por supuesto, claro, ya como la clásica de que ocurre algo, te pasa algo, iniciaste ese proceso con un efectivo de la policía, vas al día siguiente y no lo puedes seguir.
Porque está de franco. Porque está de franco y tienes que esperarte Y otro día tiene más. derecho a estar de franco si trabaja 24 horas y además Pero el sistema sueldo es está mal, bajo, pues. tan bajo que a él le tiene que permitir tener otros ingresos, lamentablemente. Y no crea usted que después de 24 horas de trabajo efectivo y continuo, él va a descansar, sino va a ocupar otro puesto de repente en la actividad privada. Así es. A ver, ahí ha ingresado un tema importante, porque de lo primero que usted estaba hablando se podría, digamos, deducir de que no era tanto un tema de presupuesto, sino más un tema de gestión, de efectividad. Pero ahora ha tocado el tema también de los bajos sueldos, el sistema actual de trabajo de la policía. Entonces, sí hay un tema también de presupuesto ahí en la policía. Totalmente, que debe ser estudiado y trabajado con el Ministerio de Economía. Mire, para los economistas, el tema de la seguridad ciudadana es un sobrecosto. Pero para los que estamos en el tema de seguridad ciudadana, consideramos que el sobrecosto es para el pueblo peruano que está a la deriva y no tiene un líder a la vanguardia que lo proteja en el tema de seguridad ciudadana. Usted ha hablado del presupuesto y alegremente, si mal no recuerdo, la presidenta en sus largos speech de 28 de julio, creo que fue, no este, sino el pasado, ofreció un incremento para las Fuerzas Armadas y para la policía, sin ni siquiera haberlo presupuestado ni conversado con el Ministerio de Economía. Eso causó un revuelo en la policía, quien exigía al día siguiente a su mayor comandante qué había sido de los aumentos. Aumentos de 100 soles, aumentos de 150 soles mensuales. ¿Cuánto involucra, cuántos millones de soles son este aumento para las Fuerzas Armadas y la policía que involucran 100 soles, o 150 soles, correcto, o 200 soles? Para usted, señor Luis Claros, ¿es un aumento 100 soles? No. ¿O es una propina? Por supuesto. Entonces, hablemos claro, realmente tenemos que ver un tema presupuestal. ¿Hay presupuesto? Por supuesto que lo hay. ¿Hay colaboración internacional presupuestaria? También le hay. ¿Estrategias, informes? Hay. ¿Quién lo lleva adelante? Eso. ¿El ministro Malaver lo está llevando adelante? ¿El ministro Santibáñez lo está llevando adelante? ¿O son casos mediáticos que se elevan para hacer un poco de polvo y humo y cerrar otros temas que tenemos graves, por ejemplo? Y es un tema importante lo que usted está planteando, ¿no? Y eso ocurre, bueno, en los estamentos públicos y puede ocurrir también incluso en las empresas privadas, ¿no? Que hay gente, digamos, de mando medio que es muy buena, muy calificada, preparada, con actualizaciones en incluso concursos internacionales, en fin. Y es gente realmente capa en su chamba. Pero ¿qué hace cuando se encuentra pues o experta, pero qué hace cuando te encuentras con tu jefe o la cabeza, el que tiene que dirigir eso, y está en otra, pues está en nada? Claro. Que llegó porque es amigo, o por el tarjetazo, o sabe por qué esa razón lo tienen ahí, ¿no? Claro. Y ahí damos otra propuesta. Como ocurre con la policía, porque hay muy buenos efectivos de la policía, ¿no? Claro. Aquí a veces los amigos de la policía se molestan porque siempre se le critica, digamos, como institución, pero no se puede generalizar. Hay muy buenos efectivos de la policía. La mayoría, yo pienso que es gente realmente preparada, sacrificada, que en serio está comprometida con el país y que puede ofrendar o dar su vida por el Perú o por el prójimo. Pero si la cabeza no acciona, no gestiona bien, ¿qué podemos hacer? Imagínense con un buen líder, esa policía que está dirigiendo el tránsito horas de horas sentada, esa policía femenina o ese policía que usted ha hablado de mando medio son el orgullo de su familia. Son familias que a veces han invertido todo para que su hijo o su hija sea policía. Por supuesto. Entonces eso viene ya con una recarga ética y moral y una responsabilidad patriótica. Y llegan a un que necesitan un líder que los lleve adelante, un político que vea por ellos y los lleve adelante con don de mando y comando. ¿Y qué se hace cuando ese nuevo policía correcto, bien formado, de buena familia, preparado, con valores, llega e ingresa a un sistema, no solamente hablando de la policía, en términos generales, ingresa a un sistema que ya está corrupto, que está corrompido? ¿Cómo hacemos? Donde hay ¿Cómo focos salimos de de corrupción, eso? hay negocios corruptos dentro de estas instituciones, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Sabemos los problemas que puede haber con el rancho, sabemos de los problemas que puede haber con la gasolina, los repuestos o los mantenimientos de los patrulleros. Ok, por eso decía que nuestra perspectiva es de tener un líder de preferencia civil que se mantenga al margen de todos estos focos de corruptela que pueden haber y que obviamente hay que desaparecer, pero como decía en antes, otra propuesta que nosotros damos es la modificación de la escolástica en los oficiales y subalternos de la policía. ¿Cómo así? Con una preparación totalmente técnica, profesional, pero con valores éticos y morales. Eso hay que reforzar
Como usted lo dijo, los policías son en su gran mayoría, son algunos elementos de la policía que cometen actos delictuales. Pero la policía en sí es una institución a la cual nosotros nos sentimos orgullosos, es especializada y nunca nos ha fallado en estas grandes acciones que hemos tenido históricas. Correcto. De capturas de otros monstruos. Y como ocurre creo con casi todas las familias peruanas, siempre al interior tenemos un familiar o un amigo cercano que es policía. Y que nos llena de orgullo. Y que es un buen policía, así es. Bien. Vamos con algunos comentarios que ya están surgiendo a través de la transmisión de Facebook en vivo. Estamos en vivo en el Facebook de Santa Rosa TV, estamos en vivo en el TikTok también de Santa Rosa TV, además de radio y TV por cable. A ver, dice Genoveva, la policía en el Perú se ha corrompido desde su más alta autoridad, solo están para cuidar a sus jefes y reprimir a la población que reclama. Vicky dice, si todas las instituciones que le concierne sentarse a coordinar sobre la seguridad están corruptas, ¿cómo se hacen líderes? Y Luis comenta, ¿es pertinente volver a la antigua estructura de la Policía de Investigación, Guardia Civil y Policía Republicana? Ajá, a ver, comencemos con esa última. Con esa última, qué buena. Claro, bueno, consideramos que fue un acierto y un logro la unificación de la Policía Nacional. Eso nunca implicó, hay que aclararlo, la desaparición de la Policía de Investigaciones. Es decir, claro, antes teníamos el Código 1, que era la Guardia Civil, el Código 2, que era la Policía de Investigaciones del Perú, y el Código 3, que era la Guardia Republicana. Eso se unificó, y no solamente se unificó a la policía, sino también a las Fuerzas Armadas en el primer mandato del presidente Alan García. Pero dio la impresión que a raíz de ese cambio se descuidó el tema de la inteligencia policial. Lo que ha ocurrido ha sido después, porque no se ha continuado con la política inicial de seguir con las especializaciones dentro de la policía. Ya dimos hace un rato una medida de fuerza, una medida de impacto inmediato que podemos hacer. Sacar a la policía de las labores administrativas y quizás dársela a personal ya en retiro. Ahí tendríamos un fuerte contingente de policías que están haciendo trabajo de oficina, podrían salir a las calles a la investigación inmediatamente, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sí se debe mantener la unificación de la Policía Nacional. Ese no es el problema, sino el problema ha sido que no ha sido compartimentada, es decir, no se ha seguido fortaleciendo a la parte de la policía operativa, a la parte de la policía investigatoria. Eso tiene que continuar. Recordemos, y de repente los jóvenes que opinan sobre este tema no conocían, que antes teníamos problemas internos entre los PIPs y los GC, sí, por claro, ejemplo, claro. Habían pugnas. Había una rivalidad ahí bastante marcada. Rivalidad. Con la unificación eso desapareció. Y hoy día ya tenemos generales y generalas que son de la Policía Nacional. Hasta hace algunos años todavía no teníamos a ningún general, los altos mandos, que vinieran de la unificación de la policía, sino venían de sus propias bases. Consideramos que eso debe ser así. Consideramos que sí hay que fortalecer a la policía en equipamiento, en tecnología, cámaras águila, escáneres de placas, escáneres en todos los lugares públicos, inteligencia, escuchas, drones. Hay sin número de tecnología que se debe aplicar, hay presupuesto, como lo dije antes, pero no se aplica ese presupuesto. Hay presupuesto, pero seguimos viendo patrulleros que prácticamente se caen a pedazos o le falta un parabrisas y siguen chambeando. O que se alquilan, ¿no?, por millonarias sumas no convalidadas en gobiernos regionales como el de La Libertad. Que fue un escándalo, y que se pagó mucho más por lo mismo que se había ofrecido en otro gobierno regional. Claro, y en vez de tener un líder político que salga al frente a defender la situación o a aceptar la responsabilidad de renunciar, dice, no, yo no tengo nada que ver con ese tema. Es decir, el gobernador regional de un lugar no es un líder político de verdad. Es simplemente una persona que detenta un cargo, quizás para sus propios negocios o beneficios personales. A ver, si todas las instituciones que le concierte sentarse a coordinar sobre la seguridad están corruptas, ¿cómo se hacen líderes? Bueno, es que, a ver, las instituciones hay que fortalecerlas. Las instituciones per se no son corruptas. Hay malos funcionarios que actúan en corrupción, y hay que decirlo, la corrupción está enquistada en todos los elementos e instancias de la sociedad. A todo nivel. No solamente a nivel estatal, sino a nivel privado. Lógico, por supuesto. Eso se cambia y eso se va a cambiar, señor Luis Claro, y eso vamos a afirmarlo usted y yo el día de hoy, y no va a haber ningún debate al respecto en la educación. Así es. Y los primeros cambios quizás ya lo verán, ojalá nuestros hijos o nuestras hijas y quizás nuestros nietos, ¿no? Si comenzamos ya desde ahora, claro, no
vamos a seguir hablando de lo mismo. Yo lo conmino a usted a firmar este tema, este pacto por la educación del Perú, donde hay que incrementar totalmente el presupuesto y enfocarnos todas las fuerzas políticas y del Estado y de la nación y de la sociedad en el tema de la educación. Y no lo digo con un afán dictatorial, sino lo digo con un afán de liderazgo. Es que es una Necesitamos necesidad. tener un líder que diga esto y que lo haga. En la educación, si nos enfocamos en eso, tenga usted la seguridad que de acá a 5 o 10 años la corrupción va a ser mínima. Se va a cambiar a nuestros niños, la mentalidad de nuestros jóvenes. Ya se está haciendo, ya los hijos y los nietos nos dicen que están en contra de toda esta corrupción porque están asqueados y ven que no hay realmente políticos gobernantes, sino aves de paso que sirven solamente para sus propios negocios. Y parte de esto que está mencionando, ¿usted cree que ha sido también como un motor o un motivo para que estos chicos de la generación Z, por ejemplo, hayan salido a manifestarse este último fin de semana contra el Congreso y Dina Boluarte? Es una expresión de reclamo. Hay que respetar eso. No estamos de acuerdo quizás con el prisma que se le da a esta generación Z que usted menciona, o a esta generación woke que ha aparecido, ¿no? Quizás nosotros no estemos de acuerdo con eso, pero lo que sí tenemos que respetar y apoyar es que es una expresión de reclamo contra las instancias gubernamentales, contra los estamentos de la sociedad que no llevan adelante políticas que los beneficien a los jóvenes. No hay trabajo para los jóvenes, no hay trabajo para los estudiantes. Otra medida que podríamos dar inmediata en el tema de seguridad ciudadana, ¿por qué no ir a las mejores universidades del Perú y un poco conquistar, atraer a estos mejores profesionales de las mejores universidades del Perú para que se asimilen a la policía? Oiga usted, señor, los mejores alumnos de Harvard o de las mejores universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, son captados por la CIA, por el FBI, por las instituciones de gobierno, por la Secretaría de Defensa. Los mejores alumnos acuden a eso. Acá no, acá los mejores alumnos o se van del país o se quedan en el país trabajando para las actividades privadas. ¿Y quiénes se asimilan a la policía? ¿Quiénes entran a la Policía Nacional? Esa sería otra medida de impacto con incentivos. ¿Por qué no incentivamos, por ejemplo, a la fuerza de tropa? A los muchachos que están recibiendo una simple propina por el servicio militar que están haciendo. ¿Por qué no les damos un sueldo mínimo? Y los llevamos, que ya tienen su rancho, tienen su ropa, tienen su cama, tienen donde vivir. Esos muchachos muchas veces no tenían nada y para ellos es un logro, una meta que buscan el ingresar a una fuerza armada. ¿Por qué no los enamoramos y los traemos a la Policía Nacional? Interesante ese planteamiento, doctor Novaro. Hay también denuncias en los últimos tiempos respecto a infiltración en la policía, digamos, no ya a nivel profesional, sino incluso en las propias escuelas, ¿no? Que algunas, por llamarlo así, de esa forma, familias de delincuentes u organizaciones, mandan a estos jóvenes, a estos nuevos criminales, a infiltrarse y se atreven hasta a ingresar a estudiar a la policía. Claro. Se han detectado algunos casos Se han así. detectado y casos Hecho gravísimo. Hechos gravísimos. ¿Cómo ponemos candados? ¿Cómo generamos mejores filtros para que una situación así, tan grave, ocurra? Y no solamente en la policía, también en el INPE. Hay que educar mejor a los personales, hay que fortalecer las escuelas donde se prepara la gente del INPE, y como usted lo ha dicho, en la Policía Nacional han habido casos de escuelas en las fronteras donde ¿quiénes entraban a estudiar a estas escuelas? ¿Los hijos de quién? De los contrabandistas. De los delincuentes, por supuesto. O de los narcotraficantes, o de los mineros ilegales. Hay que hacer un filtro, hay que evaluar a las personas de dónde vienen, a dónde van, y tener, como le decía yo, un filtro en ese sentido, ¿no? Bueno, ese es un tema sin duda importante. Estamos en vivo y en directo con el doctor François Novaro, dando propuestas para fortalecer el tema de la seguridad ciudadana. Siga participando con nosotros a través de la transmisión en vivo en Facebook, en TikTok, en radio, en los 1500 de la AM, los 105.1 de la FM y a través de 8 canales de cable a nivel nacional. Además de estas propuestas, ya que usted está señalando, ¿qué otras más se podrían dar y que podrían ser tomadas por los candidatos, ¿no?, que intenten convertirse en autoridades en las próximas elecciones, teniendo en cuenta que este punto de la seguridad ciudadana
es uno de los más álgidos, ¿no? Uno de los más preocupantes. Otro tema que podríamos dar es el fortalecimiento, la construcción de megas penales, ¿no? El tema de no se ha podido terminar, por ejemplo, el penal de Ica, y hoy día se propone hacer un mega penal en la isla de ¿Qué le San parece Lorenzo? esa propuesta del Frontón? Mire, si no podemos terminar, o la presidencia, no podemos nosotros, pero no puede el Ejecutivo terminar una prisión o una cárcel en Ica. Yo creo que esta es una medida totalmente demagógica y que no tiene ningún sentido. Cuando ya se ha estado hablando más de la isla de San Lorenzo, darle un impulso más bien turístico, que está abandonado. Es una isla muy, muy bella frente a nuestro litoral, frente a la punta, que está totalmente abandonado. Como le decía, tenemos que fortalecer los penales que existen y construir otros. ¿Y por qué no debatir, analizar esto también, otorgárselo a los privados? ¿No? Leonardo Caparrós, por ejemplo, que fue jefe del INPE, ¿no? Claro. A quien lo he podido entrevistar en varias ocasiones, él propone eso también, por ejemplo, que se pueda privatizar el tema de la seguridad de los penales. Claro, ¿Usted estaría de acuerdo con eso o no? Estaría de acuerdo con un debate también esa situación. Es un debate, hay que analizarlo. Sí estaría de acuerdo, pero volvemos al inicio y a lo que han dicho sus televidentes, sus seguidores, ¿no? El tema de la corrupción. Si no combatimos, si no solucionamos desde abajo con la educación que hemos pactado, que se va a hacer en el Perú, porque todas las fuerzas políticas para el año 2026 deben comprometerse a esto, repito, al tema de la educación, entonces vamos a terminar aterrizando en un tema de cárceles privadas también con corrupción. Se han visto algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, de jueces que pocos casos obviamente, pero casos, en fin, que habían jueces que se coludían con las cárceles privadas para poder sancionar a los delincuentes y enviarlos a estas cárceles, ¿no? Son temas puntuales que se han visto, por eso digo que es un tema a analizarse, pero ¿por qué no? Necesitamos penales. Hay un tema de hacinamiento, que ya el Tribunal Constitucional inclusive ha intervenido como sancionando al Estado peruano y obligándolo a que termine con este hacinamiento en los penales, que no son propiamente dicho centros de reclusión, sino son escuelas de delincuencia, sí, o son lugares de donde también se dirigen actos operacionales delincuenciales. Siguen operando desde dentro, por supuesto, eso está totalmente comprobado, pero lo que llama la atención es, como usted señala, había ya proyectos incluso hasta técnicos elaborados, por lo menos para que se amplíe o se reconstruyan algunos penales en 4 puntos del país, ¿no? Han mencionado el de Ica, el de Tacna, había otro, pues el de Abancay también, si recuerdo bien, pero se decidió dejar eso para dar paso a la construcción, pues, del Frontón, que es más un bluff, nada más. Totalmente. Para 2.000 internos. Y que no creo que se lleve a cabo en realidad. ¿Se va a realizar o no se va a realizar en su concepto lo del Frontón? Bueno, yo veo que también hay una falta de operatividad y de acción del gobierno central y los gobiernos regionales. Creemos que no se va a realizar, hay muy poco tiempo, es imposible que en este tiempo que le queda a la mandataria se pueda conseguir eso. Ok, bien, para cerrar porque nos gana el tiempo, doctor Novaro, recomendaciones puntuales en este caso para combatir estas olas de extorsiones a diferentes sectores, pero sobre todo al tema del transporte, que estamos viendo tanto daño está causando en los últimos tiempos y tanto impacto también en la sociedad. Bueno, tener medidas urgentes e inmediatas. ¿Por qué no tener efectivos que estén de la mano con la sociedad civil, en este caso con los transportistas, en los buses? Pero ya lo dijimos al comienzo, crear un GEIN, porque esto no viene de un extorsionador que se le ocurre de la noche a la mañana actuar y extorsionar a los transportistas, o a los comercios familiares, o a las farmacias, o a las bodegas, o a los restaurantes. No, para nada. Esto viene de bandas inclusive transnacionales poderosas, mucho más poderosas que la del Tren de Aragua inclusive, que tienen que ser desactivadas con una labor de inteligencia y, como dijimos, como una medida de fuerza inmediata, crear un GEIN que entre a todas estas organizaciones, la desactive y capture. ¿A quién? A los cabecillas. Correcto. Recordemos que en el terrorismo nosotros se capturó a los cabecillas, y al capturar a los cabecillas se desarticuló todos los comandos menores. Perfecto. Bien, doctor François Novaro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Santa Rosa Radio TV. Siempre bienvenido aquí a esta pantalla. Bien, antes de ir a la pausa, como siempre les recordamos las campañas